hacer como una introducción en cuanto a fisiopatología y los fármacos que vamos a ver en el tema de hipertensión arterial. Entonces, y también tengo entendido que van a hablar algo sobre genético después. Entonces, por eso corto. Pero es un poco de lo que es el seminario, ¿verdad? Entonces, inicio, me presento. Mi nombre es Francisco G. Moreno, soy estudiante del cuarto año y voy a hacer la precisión de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo dividí? Principalmente en tres partes. Generalidades en cuanto a la definición y algunas cosas, fisiopatología de lo que es la hipertensión arterial y los fármacos de elección. Aquí se corta algo. Entonces, en cuanto a generalidades, la definición de hipertensión arterial, como muchos ya lo habrán visto, esta va a ser una enfermedad que va a ser crónica, ¿no? En el tiempo duradero y que va a estar caracterizado por este aumento de la presión arterial a nivel de las arterias, ¿no? Es como un poco redundante, pero es importante porque esto entra dentro de la fisiopatología. Además, este aumento de la presión arterial pues también va a conllevar que haya riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, como puede ser un stroke o un embolismo, ¿no? Renales, y también hay daños a otros órganos blancos, ¿no? En cuanto a la presión arterial, por fisiología sabemos que está definida como el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Y en cuanto al gasto cardíaco, sabemos que va a estar definido por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Aquí es importante considerar el volumen sistólico porque el volumen sistólico va a estar dependiente de tres cosas, ¿no? Lo que es la poscarga, que es la capacidad o la resistencia, la capacidad o la cantidad de sangre que puede recibir durante la diástole contractil, que es la capacidad de contraer toda la musculatura cardíaca. Entonces, al recordar que durante la diástole el corazón es lo que recibe la precarga, se dilata para poder llenar los ventrículos, y durante la sístole pues eyecta toda la sangre de los ventrículos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, las categorías en las que se va a dividir la presión arterial según la última guía de la AJA, vamos a dividirla en una presión tanto sistólica, diastólica, ya sabiendo que es diástole y sístole. En cuanto a normal, las consideramos menores de 120 milímetros de mercurio en sistólica, y las diastólicas son menor de 80. Cuando ya está un poco elevada, todavía no las denominamos hipertensión arterial, pero están elevadas, las consideramos elevadas, están entre 120 a 129 en cuanto a la sistólica, y en la diastólica menor de 80. Cuando abordamos la hipertensión arterial es cuando ya hacemos una medida de 2 o más medidas de tensión arterial en 24 horas. En el estadio 1 vamos a decir que en la presión sistólica vamos a encontrar una presión sistólica de 130 a 139 o una presión diastólica de 80 a 89. En cuanto al estadio 2 ya va a estar muy aumentada, mayor a 140 milímetros de mercurio, y en la diastólica 90 milímetros de mercurio, ¿no? Esto es importante porque recuerdo que en la exposición del seminario bueno, que a mí me tocaba, abordaban mucho y hacían énfasis en las categorías que se utilizan ahora, ¿no? De hipertensión arterial y los estadios, estadio 1 y estadio 2. Bien, en cuanto a la fisiopatología, perdón por la animación que salió cortada. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar algunos factores desencadenantes. Hay predisposición genética, sabrán que si el papá, mamá, tíos, primos han tenido hipertensión arterial, es un buen antecedente, es un importante antecedente a consultar en cuanto a pacientes que van a ser recién diagnosticados con hipertensión arterial o han sido recién diagnosticados con hipertensión arterial. En la edad avanzada también, porque a mayor edad pues, hay mayor calcificación de las arterias, y eso puede generar pues, que aumente en este caso la poscarga, ¿no? Que ya habíamos visto que influye también en la resistencia vascular y también influye en la presión arterial. La obesidad, porque también sabemos que la obesidad es un estado prooxidativo, también es un estado proinflamatorio, entonces también genera un daño endotelial. El exceso de sodio, perdón por la bulla, el exceso de sodio, que también genera aumento de la bulimia, estrés, que también genera respuestas simpáticas, sedentarismo, y entre otras como alcohol, tabaco y enfermedad renal crónica,
son factores desencadenantes que van a generar un aumento de la hipertensión arterial. Lo que sucede acá es que, como ya he mencionado, por ejemplo, con el exceso de sodio, aumenta lo que es la volemia a nivel del corazón y esto genera un aumento a nivel de la precardia, o sea, la cantidad de sangre que puede almacenar el corazón, ¿no? Entonces, por la ley de Frank-Starling, que de seguro lo han visto, acá no, bueno, aquí está. Por la ley de Frank-Starling, que habrán visto, que el corazón puede soportar solamente ciertas cantidades de precarga para inyectar ese volumen, ¿no? Cuando ya se supera la cantidad de precarga, el volumen inyectado va a estar constante, ya no va a ser, ya no va en aumento, ¿no? Va a mantenerse constante. Entonces, cuando ese volumen se mantiene constante, a las partes más distales, a los órganos blancos más distales, como es el riñón, van a comenzar a tener hipoperfusión. Entonces, en este caso, en el riñón, a nivel glomerular, a nivel de la mácula densa, se comienza a liberar renina, y la renina va a llegar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde el angiotensinógeno, que va a ser liberado o va a ser producido en lo que es a nivel del hígado, va a generar un cambio de angiotensinógeno a angiotensina 1. Luego la angiotensina 1 se va a cambiar a angiotensina 2 debido a la enzima convertidora de angiotensina, que es producida a nivel pulmonar. Y la angiotensina 2 se va a unir a su receptor, ¿no? El receptor de angiotensina 2 tipo 1, que es el AT1. El AT1 genera tres cosas. Genera a nivel de los vasos, genera vasoconstricción. La vasoconstricción genera que aumente la resistencia vascular periférica. Luego también se va a unir a los receptores de aldosterona, generando que aumenten la secreción de aldosterona, y también los receptores del hormona antidiurético de la vasopresina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico podemos ver que un aumento de la aldosterona genera dos cosas, ¿verdad? Genera una reabsorción de sodio, por lo cual hay una reabsorción de agua, pero también genera que se libere mucho potasio, ¿no? Y eso vamos a verlo un poco con lo que son los efectos adversos. Ahora, la vasopresina lo único que va a realizar actuando a nivel de los receptores B2 de túbulo contorneado, como se puede ver acá, entonces va a generar, reabsorba solamente agua, por lo cual va a aumentar la volemia y junto con el aumento de la resistencia vascular periférica con aumento de la volemia genera un aumento de la presión arterial. Ahora, este no es el único mecanismo fisiopatológico del sistema renina-angiotensina, sino también hay un mecanismo a nivel del sistema nervioso simpático, porque cuando disminuye la perfusión, pues también se van a activar los receptores que van a generar lo que es una descarga simpática, ¿no? Entonces, la descarga simpática va a generar que se aumente la vasoconstricción, la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la liberación de renina. Y como ya habíamos visto en la primera parte, estos tres principalmente son factores que van a aumentar la presión arterial. Y ahora, la liberación de renina, ¿por qué? Porque la liberación de renina también se activa a nivel de la mácula densa, porque en la mácula densa hay receptores beta 1. Entonces, bueno, por una activación del sistema nervioso simpático también se va a liberar la renina y va a generar todo este proceso que va a terminar en un aumento de la presión arterial. Entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto a la fisiopatología. Ahora, en cuanto a los fármacos de elección que se van a utilizar, recordar un poco de lo que es de la fórmula y en cuanto a ello, en qué parte se van a actuar. Por ejemplo, a nivel de la resistencia vascular periférica habíamos visto que se realiza una vasoconstricción, entonces para evitar la vasoconstricción se usan vasodilatadores de acción directa, como es la hidralazina hidrocruciato de sodio. En este caso, uno de los efectos adversos de la hidralazina es que puede generar por la propia vasoconstricción, puede generar cefaleas, taquicardias, incluso retinitis y rubor también. Ahora, en cuanto a los betabloqueantes, tenemos a lo que es el propranolol, el metoprolol y el bisoprolol, y estos van a actuar aquí a nivel del sistema nervioso simpático, disminuyendo la contracción, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ellos, podemos tener lo que es una hipotensión, como por producto de que disminuye la presión arterial. También podemos tener depresión, alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, recordar también que se pueden dividir en betabloqueantes selectivos, no selectivos, los propranolol no selectivos, los metoprolol y bisoprolol selectivos. En cuanto a los alfa bloqueantes, tenemos a la clonidina y la metildopa.
La metildopa es usada más en gestantes, en casos de preeclampsia. Es algo importante también porque lo preguntan en el seminario. Entonces, los betabloqueantes actúan aquí a nivel también del sistema nervioso simpático. Ahora, los antagonistas del receptor de angiotensina o ARA2, los famosos losartán, valsartán y telmisartán, entonces ellos van a actuar aquí, como menciona acá, inhibiendo esta parte para disminuir la resistencia vascular periférica. Ahora, en cuanto a ellos, como habíamos visto, pueden generar hiperpotasemia y también un deterioro de lo que es la función renal, ¿no? Por el mecanismo de acción que también expliqué en la diapositiva anterior. Ahora, los simpaticolíticos de acción central, como bien se dice acá, tratan de disminuir la acción simpática y aquí ya entran de la misma manera lo que es la clonidina y la metildopa. Entonces actúan similarmente, como está acá. En cuanto a los inhibidores de la IECA o de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos al captopril y el enalapril. Son todos ellos que terminan en pril. En cuanto a ellos, uno de los efectos adversos más conocidos es que al disminuir lo que es la enzima convertidora de angiotensina, aumenta lo que es la bradicinina. Y la bradicinina está involucrada en algún aumento de la tos. Entonces, a los pacientes que tienen generalmente tos repentina y también recurrente después de la administración de IECAS, se asocia pues al que están tomando IECAS y se debe cambiar la medicación, ¿verdad? Ahora, hay otros fármacos como son los inhibidores directos de la renina, que en este caso es el isquiren. En este caso, se podrá ver acá, en el paso de renina angiotensina 1. Ahora, estos fármacos no son tan conocidos porque no son tan usados dentro de lo que es la hipertensión arterial. Pero también se puede ver que es una acción, ¿no? Y en cuanto a los diuréticos, no voy a abundar mucho acá porque ya se va a andar en otra posición, pero en los diuréticos tenemos los más usados son los diuréticos de ASA y los diuréticos, los antagonistas de la aldosterona, los ahorradores de potasio como son la espleronona y la espleronona, perdón, de ASA como son la furosemida. Bueno, en cuanto a ello, eso sería la parte de los fármacos de elección y la fisiopatología de la hipertensión arterial. Es principalmente lo que mencionan cortamente en lo que es el seminario, que es la parte que a mí me tocó, y luego mis compañeros van a ahondar mucho más en lo que es más la farmacología en cuanto a diuréticos y también en cuanto a lo que son los fármacos no diuréticos, ¿no? No sé si se me logró escuchar todo o hay alguna duda en cuanto a lo que mencioné. Bueno, con eso sería toda mi presentación.